Muy bien. Eh, es un honor presentar en, en este encuentro iberoamericano de genealogía a Camila Sánchez Diodato. Ella ha sido una gran colaboradora con la organización desde que ingresó a ella. Nos ayuda mucho en la junta directiva y es un gran honor el que me han dado de poder presentarla hoy en día. Camila Sánchez Diodato es licenciada en Comunicación Social, Periodismo. Cuenta con una trayectoria profesional que abarca desde el periodismo convencional hasta la asesoría de prensa y el marketing digital. Su interés por la genealogía comenzó en 2015, cuando inició sus primeras investigaciones familiares. Desde entonces no ha dejado de explorar archivos, cruzar datos históricos y reconstruir historias familiares. En los últimos años se ha dedicado profesionalmente a la genealogía y a la paleografía. Ha realizado investigaciones genealógicas en Brasil, España, Portugal e Italia. Y también ha llevado a cabo búsquedas documentales en países como Francia, Alemania y regiones del antiguo imperio austrohúngaro. Colabora en proyectos de indexación de registros españoles y mantiene un interés especial en la historia de la inmigración, la paleografía y el estudio de documentos históricos del sur de España. En su educación, él tiene una licenciatura en comunicación social en periodismo. Publicaciones de España a Brasil, trayectoria y genealogía de una familia de inmigrantes. Espero pronunciar bien, Camila, si no, mil disculpas. Esto apareció publicado en el 2024 en la revista Abrax número 31. En cuanto a las asociaciones genealógicas, Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, la CIGE, como miembro de número. En la Asociación Brasileira de Pesquisadores de Historia y Genealogía, ASBRAP, asociada correspondiente. En cuanto a formación genealógica, ha hecho los cursos de Introducción a la Heráldica, Introducción a la Genealogía y las fuentes documentales con la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. En la quinta semana de genealogía e inmigración portuguesa en el Museo de Inmigración de Sao Paulo. También ha hecho un curso extensivo de paleografía en memoria y arte. También un curso práctico de documentación iberoamericana de los siglos XV al XIX en la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional, Patrimonio Cultural de Andalucía con la Junta de Andalucía. Genealogía heráldica y nobiliaria en su primer módulo con la Real Asociación de Hidalgos de España. Será todo un gusto poder escuchar lo que tiene para entregarnos, que Camila tiene un amplio conocimiento y una manera muy cercana de poder entregar sus comunicaciones para que nosotros podamos comprender. Entonces, Camila, tienes el tiempo, el micrófono es tuyo. Se ve muy bien. No, no te oímos, Camila. Camila. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Bien, el tema de mi ponencia es cambios de nombres y apellidos, errores, adaptaciones y decisiones. Es una situación que todas las personas van a encontrar en algún momento de la investigación, que es cuando el ancestro, el antepasado, cambia su nombre en algún momento, aparece con nombres distintos en cada documento. Y a primero voy a decir qué es un nombre. Antes de todo, un nombre es una identidad de una persona, es un elemento que establece la nuestra individualidad, la forma que cada persona se reconoce a sí misma y cómo es reconocida por los demás. En el pasado, originalmente, las personas solo tenían el nombre propio, no tenían apellidos, pero con el tiempo, a medida que la población crecía, surge la necesidad del nombre completo, que es entonces cuando incorpora el apellido. Y esto no solo ayudaba a distinguir las personas,
dentro de la comunidad, también cómo comenzaba a situarlas en una historia familiar, conectando la identidad individual y colectiva. Y las reglas del nombre con el apellido, ella es variable en cada país. Por ejemplo, en los países hispanohablantes tenemos la regla de 2 apellidos, del padre, después de la madre. Ya de los lusófonos es al revés, primero de la madre, después del padre. Hay otros países que son diferentes, por ejemplo, Italia, que solo tiene el apellido paterno. Pero hay momentos que no tiene esas reglas. Y esas reglas van a aparecer principalmente en los siglos XIX y XX. Pero actualmente hay una mayor flexibilidad de los nombres, lo que puede interferir en la genealogía al futuro. Por ejemplo, en Brasil es posible poner un apellido de un bisabuelo, es posible cambiar el nombre por cuenta de bullying. Es muy fácil actualmente cambiar el nombre, solo poner el nombre de la madre, de una abuela. Actualmente ya es diferente de las reglas que teníamos hasta finales del siglo pasado. ¿Y por qué los cambios de nombres? Hay muchos motivos por los cuales nuestros antepasados aparecen con nombres distintos y es importante conocermos un poquito de la historia de ellos, dónde vivían y en cada época, porque eso hace una diferencia cuando vamos a investigar. Por ejemplo, antes de las normas, de las reglas, las personas podrían poner el nombre que querían. Era totalmente normal encontrar una persona que en cada documento aparece diferente. Por ejemplo, la Ginesa María, que es una antepasada mía, aparece como María Pinar, María Gómez, María Ginesa Pinar. En cada documento tiene un apellido diferente y a veces aparece como solo Ginesa, otra como María, María Ginesa. Entonces es un poco a veces difícil de conseguirnos identificar que es la misma persona. Por ejemplo, aquí la Francisca Pérez Cervantes o Francisca Rodrigo, Juan López de Ayora, que también aparece como Juan López Núñez, la Elvira García, que también es Elvira López, Francisco de Haro, que es el Francisco Jiménez. En este último caso, creo que es uno de los más complejos, que envuelve Portugal y Brasil, los países lusófonos. Hasta principios del siglo XX no había reglas ninguna y principalmente las mujeres podrían usar apellidos, solo nombres propios o nombre seguido de un nombre devocional. Por ejemplo, Rosa María. Hay documentos que ella solo es Rosa María, otro Rosa de Jesús, otro Rosa María Cándida y otro Rosa Correa, que es el apellido del padre. Y hay momentos que incluso usa el apellido del marido y pasa a se llamar Rosa Tavares. Es la misma persona, pero en cada documento tiene un nombre diferente, porque no había una norma. Ellas podrían se llamar como querían. Ya a finales del siglo XIX, el siglo XX, tenemos también la cuestión de las migraciones. Siempre hubo la inmigración en el mundo, pero en esa época tenemos mucha gente de Europa que va para Brasil, que va para Latinoamérica, Estados Unidos, y es una época que vamos a ver muchísimos cambios que no son intencionales, que ocurren principalmente por cuenta de las diferencias del idioma. La primera cosa que va a ocurrir es la adaptación. Por ejemplo, un italiano que se llama Giovanni va para Argentina y va a se llamar Juan. O entonces un español, Guillermo, va para Estados Unidos y se llama William. Hay la traducción del nombre. Eso es algo que tenemos que entender, que si buscarmos solo por el nombre que aparece en un documento, no vamos a encontrar en el país de origen. Es necesario conocer cuál es el nombre original. Y otro punto es la fonética, porque los idiomas también tienen sonidos semejantes, pero la escrita es diferente. Y eso hace una grande diferencia en la investigación, porque un inmigrante decía su nombre y el otro escribía como lo entendía. No sabía si era, por ejemplo, una N o una GN de italiano.
escribía con la N porque era el mismo sonido. Entonces, a veces cuando tenemos inmigrantes o personas de otras regiones también, por ejemplo, una persona de Cataluña que iba para Murcia, el acento era diferente. Entonces, ellos escribían como entendían con la fonética. Entonces, a veces tenemos que pensar cómo puede ser el nombre original, porque es un cambio de nombre, no era intencional, ocurría por cuenta de las diferencias del idioma, del acento. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero es de un antepasado mío que se llamaba Francesco Villota. Él era italiano y migra a finales del siglo XIX para Estados Unidos. En Italia hay una variación de su apellido, porque a veces aparece como Villotti. Y en Estados Unidos también, a veces como Villotti o Villota, pero su nombre aparece como Francis o Frank, no más como Francesco. Entonces yo tenía que, para investigar, conocer esas cosas, cómo él puede se llamar en Estados Unidos. El segundo ejemplo es de Francisco Carrión, un español que va a Brasil. El sonido on en Brasil se queda como on. Entonces su apellido se quedó como Carrión. Es la fonética, entonces hubo esa diferencia. Aquí el tercero es Eduard, que es un francés que va para España, y el nombre de su padre es Pierre Frederique Eugenie, y la madre Jeanne, pero en España se quedaron como Eduardo, Eugenio y Juana. Y el caso de Eduardo había ainda una otra situación. Él nació como hijo natural, no tenía nombre de padre. Entonces, solo después, con un apuntamiento en el MAGE, que aparece que su nombre no era solo Eduard Brodier, pero Eduardo de Late Brodier. Entonces, hay esa situación. Cuando es un hijo natural, mismo que no hay el apuntamiento, porque a veces no va a aparecer, tenemos que prestar atención en los otros datos del registro. El otro ejemplo es de Pietro Pascuevich, que nació en República de Ragusa, que actualmente es el área de Croacia. Su nombre allí era Pietro Pascuevich, pero en España se queda como Pedro. Y el apellido está escrito como se escuchaba, Pascovice, con él al final, o Pasquevice. Entonces hay esas diferencias, esos cambios. Y el último caso es de Giuseppe Maimone, un italiano que va para el sur de España, y su nombre aparece allí como José Maimón. En todos los documentos siguientes de todos sus descendientes siempre el apellido es Maimón y no más como Maimone. Y una otra situación es cuando el apellido o el nombre es muy diferente y hay una gran cantidad de variación, porque algunos casos son sencillos. Vamos a cambiar una letra u otra, vamos a traducir, pero hay casos que la variación de nombres y apellidos es gigantesca. Como por ejemplo, el primer caso es un italiano que migra para Argentina, que se llama Gelsomino. Gelsomino es un nombre que en español no es común. Y allí en Argentina hay documentos que aparecen como Jazmín, Jesumino, Jesuminio, Jerónimo y Jesús. Entonces, sí, es mucha divergencia entre los nombres y saber que es la misma persona es un poco difícil porque vamos a tener que analizar todos los documentos. El otro caso es el apellido Vascuñana, una familia que va a Brasil, que allí va a aparecer como Vascuñana con NH y con V, o Vascuñada, Vasconiano, y hay uno que yo olvidé de poner que es Rosamano, también aparece como Rosamano el Vascuñana. Y el último caso son los apellidos que son muchísimo diferentes del idioma. Aquí es de una familia húngara. El apellido Farkas es difícil, no es común. Entonces, en un documento está Forcoche, Porcos, Porcus, Porcos, Falques, Parti o Forchos. Y es escrito de maneras totalmente diferentes. Y ahí se tienes que pensar cómo es que la persona escribió ese nombre, porque es un nombre muy diferente, no es común la letra K, Farcas, y es así, tenemos que pensar en todas las variaciones, todo lo posible para investigar. El otro caso son errores.
errores de quien escribe el registro. El primero también es de una antepasada mía, que es Mariana Falzarano, y hay en un documento, su nombre aparece más de una vez está correcto, pero en la otra vez ella aparece como Marianca Cafarana. Es el mismo documento y con dos maneras diferentes de nombre. El primero como el correcto en Italia y el segundo como la persona escuchó. Entonces, hay ese caso. Y el segundo es de mi bisabuela, María Encarnación Díaz García. Yo ya sabía que su nombre era eso, pero en el matrimonio de ella aparece que su apellido es Lorenzo, pero no había sentido ser Lorenzo, porque su padre era Díaz y su madre era García. ¿De dónde había salido Lorenzo? En la época yo solicité, por engaño, por equívoco, el certificado plurilingüe al registro civil y me enviaron María Encarnación Díaz García. Pero después conseguí el expediente matrimonial en Brasil. ¿Y qué ocurre? Allí ella entregó su bautismo, que desafortunadamente está destruido en la guerra civil, y el bautismo, la copia, estaba escrito que tenía tres nombres, María Encarnación Lorenza. Y cuando ella entregó para se casar, la persona que leyó pensó que Lorenza era el apellido Lorenzo. Escribió así en el matrimonio. Pero después, algunos años, yo volví al registro civil solicitar el certificado literal. Y yo no esperaba que en el literal estaba solo Encarnación. Ella no tendría el nombre María. Entonces, lo que me enviaron unos años antes, plurilingüe con María delante, no había en el libro. Entonces, había un error en el registro civil que emitió un documento con nombre que no tendría. Después en Brasil, que tenía el nombre Lorenza, que se quedó como Lourenço el apellido. Y el tercer caso también es de mi antepasada en España, que su nombre era Juana Meca, pero había documento que ella aparecía como Juana Cecilia, y Cecilia era un apellido común en el área, pero ninguna persona de su familia tenía ese apellido. Ocurre que Juana tenía tres nombres en el bautismo, Juana María Cecilia, y el equívoco del párroco en un momento es colocar Cecilia como apellido, lo que ella no tenía porque su apellido era Meca. Una otra situación son las relaciones culturales. Aquí hay dos casos de dos inmigrantes en Brasil. El primero es Yuda, que es un romeno, y el segundo Grisha, un ruso. Los dos tienen el mismo problema. Todos piensan que son mujeres, porque en portugués nombres terminados con A en general son para mujeres y los terminados en O para los hombres. Entonces, cuando ellos decían su nombre, pensaban que era una mujer. No le gustaba eso, porque siempre tenía que decir, no soy una mujer, soy un hombre. Entonces, por eso solicitaron que su nombre fuese cambiado. Y a partir de allí, Yuda pasó a se llamar Adolfo y Grisha pasó a se llamar Gil en todos los documentos siguientes. Y esa información va a aparecer en el proceso de naturalización de los dos. No hay otro documento. En lo proceso aparece también el proceso del cambio de nombre y el motivo para ese cambio. Una otra situación son los cambios intencionados. La persona cambia por algún motivo. En ese caso hay tres situaciones que es porque son buscados por cometer algún crimen. Las personas, una falsidad de nombres. El primero es de Pedro Martínez, que después pasa a se llamar como Gregorio Escribano. Entonces, ellos están buscando una persona que puede tanto aparecer como Pedro Martínez como Gregorio Escribano. La segunda es Juan Escudero, que también tiene un otro nombre, que es Evaristo Insuela. Y el tercer caso es un poquito más complejo porque no se sabe el nombre correcto. Ellos buscan Juan Guirarro La Torre, pero ellos creen que puede se llamar Pedro Celestino Guijarro La Torre, pero ese hombre tiene una cédula personal con otro nombre que es Juan Perales.
y él es conocido por el apodo de Camuruche. Entonces es una persona que puede aparecer con varios nombres diferentes a lo largo del tiempo. Y también hay otras situaciones, y son situaciones muchas veces difíciles porque tenemos que investigar mucho. El primer caso es de un inmigrante español que va para Brasil y en toda su vida se llama Antonio. Siempre es Antonio, Antonio en matrimonio, nacimiento de los hijos, pero en la llegada en Brasil no aparece Antonio. En ningún momento aparece Antonio, aparece solo un Elías. No había sentido Antonio se llamar Elías, porque no es una traducción de nombre y Elías hay ese nombre en portugués, pero era la única posibilidad porque el otro hermano de Antonio, Francisco, estaba en Brasil como Francisco. Investigaron los libros parroquiales, él se llamaba Elías también, no tenía un segundo nombre. Entonces, ¿de dónde había salido Antonio? El registro civil al principio tampoco había encontrado Elías y Antonio, porque no aparecía en los índices ese nombre. Investigando más en los documentos militares, aparece Juan Antonio Elías. Él tenía 3 nombres y había una diferencia en el apellido de la madre. Entonces, después, cuando he pasado el nombre para el registro civil, encontraron el Juan Antonio Elías. Por eso que no aparecía, porque él tenía 3 nombres. En el bautismo era solo Elías. En el Brasil usó solo Antonio, pero en el civil era Juan Antonio Elías. Ya el segundo caso es de los expósitos. Los expósitos pueden en algún momento de la vida cambiar el apellido. Y muchas veces no es fácil descubrir. Por ejemplo, Cristóbal Expósito se casa con ese nombre y en un momento pasa a se llamar Cristóbal Cano García. ¿Pero por qué? ¿De dónde ha salido Cano? ¿De dónde ha salido García? García es el apellido de la ama de leche y Cano el marido de ella. En algún momento él pasó a usar los apellidos de la pareja que crió él. Y eso también va a ocurrir con muchísimos. Incluso ya vi casos de expósitos que la familia se quedó con el niño y hizo un fuera del plazo. El niño tenía un registro cuando nació, pero hicieron otro registro fuera del plazo, como si hubiesen olvidado aquel registro, para no parecer que era un niño expuesto, pero sí como si fuera un hijo de ellos. Entonces hay casos así. Y el tercero es de Cándido José Cardoso. Una noticia apunta que él decía que se llamaba Cándido Joaquín Cardoso, pero dejó de se llamar con ese nombre porque en la ciudad donde vivía ya había un hombre con el mismo nombre. Y las personas se confundían los dos y él decidió se llamar Cándido José Cardoso, que no iba a partir de allí se llama más Joaquín. Son esas cosas que van a aparecer principalmente hasta el siglo XIX, pero en el siglo XX también aparece. Y muchas veces vamos a encontrar en los periódicos, en las hemerotecas, porque en los registros civiles no van a apuntar ese tipo de información. Tenemos que investigar mucho. ¿Y cuál es ese impacto en la investigación genealógica? El primero es la dificultad de rastrear las linajes. Porque ¿quién es nuestro antepasado final? ¿Cuál es su nombre verdadero? ¿Por qué no conseguimos avanzar? A veces no avanzamos porque el nombre es diferente. El nombre no es el mismo que aparece en el civil, en el bautismo. Entonces, así tenemos que investigar mucho, tener cuidado con interpretaciones erróneas, con homónimos o personas con nombres muy parecidos, porque a veces podemos pensar que es la misma persona, pero no es. Es importante hacer una investigación mucho más profunda en esos casos, porque no es algo tan sencillo. Si tengo un nombre y un apellido y yo encuentro en todos los documentos igual, no va a ser difícil avanzar, porque siempre es la misma persona. Pero cuando la persona cambia el nombre, sea por algún motivo, por algún error, se torna cada vez más difícil conseguir avanzar, porque llega a un punto que no sabemos quién es la persona, cómo de facto investigar su nombre, cómo de facto encontrar ella.
¿Y cuáles son las estrategias para eso? La primera cosa que es importante es investigar todos los colaterales posibles. Investigar todos los hijos, hermanos, tíos, porque en algún documento puede aparecer una información que no sabíamos. Por ejemplo, yo tenía un antepasado que no descubría, no sabía lo que ocurría porque era siempre Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz y no lograba encontrar su bautismo. Pero en un bautismo de un hijo, la madrina, que siempre era la misma, que yo creía que era hermana, porque era Alcaraz, allí aparecía como García Alcaraz. Ocurre que García era el apellido del padre y Alcaraz de la abuela materna. Y los hijos pasaron a usar solo Alcaraz y no García. Pero aquel bautismo fue imprescindible para poder avanzar y descubrir quién de fato era mi antepasado. Es importante ver los nombres de los padres, de los abuelos, analizar los padrinos, los testigos, porque a veces tiene una familiaridad con la persona que investigamos. También es importante evaluar la fonética, principalmente cuando estamos delante de migrantes, porque el nombre va a aparecer diferente en algún momento. Es casi imposible las personas aparecer con el nombre de nacimiento, con el nombre en el país o región de origen. Va a aparecer con alguna diferencia, sea una letra, pero va a aparecer una traducción o con la fonética, siempre va a aparecer. Y es importante evaluar todas las variaciones posibles fonéticas, sea una letra o varias. A veces un apellido puede tener más de 20 variaciones y así vamos a tener que apuntar en un papel todas ellas y investigar cada una para descubrir si alguna de ellas es de fato nuestro antepasado. Y el último punto es uno que mucha gente no presta la debida atención, que es la firma. ¿Por qué la firma es tan importante? Cuando la persona sabe firmar, ella siempre va a firmar de una misma manera. Podremos descubrir cómo es su escrita. Puede con el tiempo cambiar un poco la manera porque puede mejorar, porque va entrenando cada vez más a escribir, o entonces cuando tiene algún problema de motora, né, alguna dificultad motora, puede empezar a escribir un poco más con dificultad, pero la firma puede ser la clave para descubrir quién era un antepasado. Yo tengo un ejemplo que yo estaba investigando una persona y no conseguía descubrir dónde había nacido. No descubría nada, no sabía, no había ningún lugar con aquel apellido. Pero empecé a investigar todos los colaterales y descubrí un hermano. Y aquel hermano tenía un nombre que no era tan común, Gabriele, era un italiano. Y Gabriele no es tan común, y en Brasil él firmaba como Gabriele. Entonces, no fue difícil de descubrir todos los Gabriele de aquella ciudad. Y empecé a mirar los libros, las firmas. Y en el matrimonio, Gabriele firma con el mismo apellido del hermano que yo estaba investigando. Y tampoco sabía de dónde ellos venían. Y mirando los libros, unos días antes de mi nacimiento, Gabriele es el testigo de aquel nacimiento y él firma como Gabriele y un otro apellido, totalmente diferente. Un apellido que no había relación ninguna, pero la letra era exactamente la misma. Y yo decidí investigar con el otro apellido que Gabriele usó. Y con aquel apellido yo descubrí la entrada de las dos personas en Brasil. Los dos llegan a Brasil con el apellido. El primero que Gabriele usó, pero después Gabriele usó exactamente el mismo apellido del hermano. Ocurre que en Italia los dos tenían aquel apellido que no se usaba más, pero la familia era conocida por un otro apellido. Y es el apellido que ellos pasan a usar en Brasil algunos años después. Entonces, la clave para descubrir fue exactamente la firma, porque yo percibí que Gabriele firmaba y era la misma letra y que era la misma persona. Entonces, cuando vamos a investigar
esses antepasados que são mais difíceis, quando percebemos que tem alguma divergência de nome, alguma alteração, é muito importante investigar todos os colaterais, verificar todos os dados e dar a devida atenção a cada detalhe, mesmo aquele que não parece importante, porque allí pode aparecer algo que não vai aparecer em nenhum outro documento. Então, assim, quem vai trabalhar, quem vai perceber esse tipo de coisa, tem que generar todos os documentos, tem que apontar em um papel tudo e seguir a investigação com todas as variações. Em algum momento pode aparecer. Há casos que são muito difíceis porque o cambio de nome é quase impossível, porque há pessoas que cambiam o nome e não vai aparecer nos periódicos, não vai aparecer nos documentos. Então, vamos a ter um pouco mais de dificuldade. Vai demorar mais, pero essa é uma coisa que temos que fazer para encontrar nossos antepassados. Camila. Ah, justo, iba a avisar que quedaban 5 minutos. Gracias. Eso es todo. Agradecemos a Camila esta magnífica charla que nos ha dado y sin duda el tema es conocido para todos nosotros, conocido en el sentido que nos hemos encontrado con los cambios, ¿cierto? Es transversal. En todos los países sucede, Camila, y es algo más común de lo que pensamos. Mientras comentaba, mientras nos explicaba, recordaba un caso. Conocí a una persona mayor de unos 80 años y ella, bueno, cuando se presentó me dijo que su nombre era Carmen Campos. Es muy, muy chileno, muy latino, pero ella no tenía ningún rasgo latino ni chileno, sino que es chino, por donde la mirara. Y bueno, yo me sorprendí que se llamara Carmen Campos y ella me dijo, ¿te sorprende mi nombre? Yo dije, sí, la verdad. Dijo, es que no es mi nombre. Eran inmigrantes chinos. Bueno, hubo un boom de inmigración china acá en Chile, en el norte. Y ella entró cuando tenía 8 años, bueno, con sus padres y, bueno, una cantidad de hermanos. Pero al su padre declarar los nombres, el oficial que escribía, ¿cierto?, los ingresos, no los entendía. Y dijo que lo más parecido era Campos, para el apellido Camp, y ella era Carr o algo así, y Carmen Campos. Okay. A todos les puso el apellido lo más fácil para identificarlos en Chile. Entonces esto es más común de lo que pensamos. No era el apellido de origen. Bueno, le damos el tiempo, gracias Camila por esta magnífica charla, ponencia, y damos el tiempo para quien quiera hacerle alguna consulta o hacer algún aporte a la presentación de Camila. ¿Quién va a ser el primero? Charlotte y luego Ronald. Muy interesante la presentación, Camila. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es, digamos, la proporción de casos, dirías tú, cuando nos encontramos con esos muros genealógicos que no podemos encontrar más información sobre una persona? ¿En qué cantidad de casos dirías tú que podría ser por un tema de cambio de nombre y no porque no existan documentos ya más sobre esa persona? Depende de la época. Por ejemplo, cuando es una persona más antigua, es posible que tenga cambios de nombres. Cuanto más antiguo, por ejemplo, el siglo XVII, XVIII, es cuando hay muchas variaciones de nombre. Tengo antepasados que tienen más de 5, cada documento aparece con un nombre o un apellido diferente, pero hay casos que está destruido. No tiene cómo investigar más adelante porque no hay documentos. Por ejemplo, en España, por cuenta de la guerra civil, hay muchísima información que fue destruida. Incluso de mi antepasada, que es María Encarnación, que es Lorca, hay muchas parroquias que están destruidas y allí tiene unas 8 parroquias y solo 2 tienen documentos. Entonces, algunos consigo investigar pensando en el cambio de nombre y otros yo sé que es porque
fue destruido la documentación. Gracias. Ronald. Y después Renan. Muchísimas gracias, Camila. Excelente. Una pregunta, porque después terminaste diciendo cómo verificar el cambio de nombre y apellido, y algo muy curioso que yo lo he utilizado son las firmas. Cuando uno firma, es como decir, ese debe ser el nombre correcto, porque yo no voy a utilizar una firma del nombre que no utilizo. Pero ahí viene mi duda, porque si no me equivoco, hay muy pocos documentos históricos que llevan la firma. Por supuesto, la partida de nacimiento uno no iba a firmar. De función tampoco iba a firmar. Entonces, si no me equivoco, Camila, o sea, creo que lo único que llevaría una firma son las herencias y los matrimonios, los casamientos. O sea, que se reduce muchísimo, pero sí reconozco que la firma es algo muy importante. ¿Dónde más uno ve documentos históricos donde aparece la firma? En Brasil, España, los nacimientos tienen firmas del declarante, de los testigos. No sé todos los demás países, pero hay muchos países que tienen la firma del declarante y los testigos. Protocolos notariales, algunos aparecen de las personas, a veces algún nacimiento, o la defunción solo va a aparecer si es el declarante. Si por el declarante puede ayudar también, porque a veces puede declarar la defunción de un primo. Por ejemplo, yo vi una persona que declaró la defunción de todos los parientes, de los primos, de los tíos, de los abuelos, de los padres. Entonces, a veces puede aparecer así, pero la persona tiene que saber firmar, porque muchos no saben. Y mirando los documentos vamos a descubrir si ella tiene o no. Por ejemplo, en ese caso que yo hablé, que yo dije, en el matrimonio él firmaba porque él era el contraente, él firma. La mujer no, porque no sabía firmar. Muchísimas gracias y ya te entiendo. Y curiosamente ya me di cuenta, porque cuando uno nace no firma, pero firma un testigo, pero después uno es testigo de, de otro documento. Y tienes razón, yo he podido ver, por ejemplo, mis abuelos, que ellos fueron testigos también en otros documentos, y eso es muy curioso cuando uno ve un abuelo en el testigo del matrimonio de un primo y por qué eligieron al pariente de uno, ¿no? No solamente el nombre, la razón. Pero muchísimas gracias, Camila. Renan. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. Me parece muy, muy interesante porque yo he estudiado también algunas familias españolas andaluzas específicamente que emigran a Brasil a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y he notado también lo mismo, o sea, muchos cambios en el ingreso, en el registro de ingreso. Familias, por ejemplo, recuerdo alguna familia apellido Portillo, que anotaba como Portillo, ese cambio que tú mencionabas en la doble L, de lo hispanohablante a lo luso hablante, ¿no? Y una familia también que era, que en Brasil, y de hecho se preservó el apellido así, como Alcácer, apellido Alcácer, y que se mantiene hasta el día de hoy todavía en la zona de Sao Paulo, que originalmente eran Alcázar aquí en Andalucía. Pero claro, con la diferencia, en el ingreso ya hizo una diferencia y el apellido fue evolucionando. Hay componentes de la familia que hoy en día son Alcacia, de Alcázar, Alcaza, Alcacie, Alcace y Alcacia. O sea, una variedad distinta de apellidos, pero son todos la misma familia, descendientes de andaluces migrantes. Entonces me hace mucho sentido porque a la hora de buscar en los registros de ingreso a Brasil, por ejemplo, en los registros que conserva el archivo de Sao Paulo, o de Río de Janeiro, hay que jugar un poco con la imaginación dependiendo de la lógica, ¿no? Cuando uno va mirando, ya coge un poco de experiencia y va buscando qué modificaciones son las más probables cuando uno encuentra a una persona.
Me pasó también con una familia apellido Fornos, que luego la encuentro ingresando a Argentina, a Buenos Aires, con apellido Giorno, que me costó mucho trabajo encontrarla porque es una distinción muy sutil, pero que es difícil imaginarlo, ¿no? Entonces requiere, como dices tú en tus conclusiones, que requiere mucha investigación. Así que agradezco y me hace mucho sentido todo lo que has comentado. Muchas gracias. Y hay familias que tiene cada uno un apellido diferente. Por ejemplo, mis Sánchez, yo sé que tiene primos de mi abuelo que se quedó como Santi, parece un apellido italiano, pero es Santi, otro Sánchez y otro Sánchez con S. Hay una variación en Brasil con eso y tantos otros apellidos, ocurre muchísimo. La misma familia, cada uno con apellido. Incluso hay hermanos que uno aparece con un apellido y el otro con otro. Justamente, es como esta familia Alcázar, que terminó siendo Alcacia, Alcace, algunos, pero que son todos descendientes de una misma familia migrante. Gracias, Camila. Y tal vez sin contar con el caótico traspaso de los apellidos en España, sobre todo en los tiempos de la inmigración, que venían con los hijos todos con un apellido diferente por honrar un antepasado diferente. Entonces ahí también eso también se suma para que nos cueste poder seguir la investigación, las líneas, ¿cierto? Sí, hay eso también, muchos cambios. Y la migración es una de las partes más difíciles porque descubrir cuál es el original. Sí, increíble. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a quienes han consultado, han aportado. ¿Alguien más quiere comentar algo para Camila, para su magnífica presentación? Esto va a servir mucho para poder enseñar también a nuevos a genealogistas más nobles o para todos nosotros incluso, para que nos ayude, ¿cierto?, con nuestras investigaciones. No sé si hay alguien que quiere comentar algo más para Camila. Parece que no. Bueno, agradecemos entonces a Camila, como decía, su magnífica presentación, como nos ha ayudado, nos ha instruido. Yo creo que muchísimo las conexiones inmediatamente. Vamos a anunciar entonces, agradeciendo nuevamente a ella, vamos a anunciar las próximas charlas en la sala 1. Tendremos las charlas de Guillermo Ercilla, de Perú, vascos y montañeses, pilares políticos, culturales y económicos de Arequipa. Y en esta sala, en esta misma sala, vamos a tener a José María Domínguez Fernández de España, quien nos va a hablar de raíces y memorias de la villa de Nuez. Entonces, para que ustedes puedan ahora ver en cuál sala, cuál charla de cuál van a participar, puedan ir a tomar un refresco, un jugo, un café, y nos vemos dentro de unos minutos. Muchas gracias. Y muchas gracias, Camila, nuevamente. Gracias, Mercedes.